Hello, Peter. Muy buenas. How are you? Fine, thanks. ¿Esto qué? ¿Examen de inglés habéis estudiado? No, es como has estado por ahí de vacaciones, ¿no? Pues digo, a lo mejor Sí, has pero allí lo que había practicado. eran alemanes, no ingleses. Ah, vale. Eso quiere decir que has estado por ahí por Menorca, Mallorca, ¿no? Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo lo has pasado? Muy bien, muy tranquilito. Pero ya ha quedado atrás, Se ¿verdad? acabó. Ya se acabó, ya estamos en nuevo curso, bueno, ya estamos dentro bastante del nuevo curso. Rutina, horarios, prisas, malabares, conciliación de otra manera. La verdad que es que te das cuenta, Pedro, que es que la conciliación durante el verano y posverano está igual de mal. Siempre pasa algo. Porque siempre estamos haciendo malabares de una manera u otra. Total. Y ya si eres autónomo, autónoma como Pedro y como yo, ya es como, venga, ya es como, bueno, hoy estamos aquí grabando con las Lo niñas tienes al otro todo. lado, con las ludotecas al otro lado de la puerta. ¿Qué puede pasar? Cualquier cosa. Vamos con un temazo, Pedro. Venga. Y hoy recordando los podcasts primeros, bueno, esta vez que habría que preguntarle a las malas madres, porque yo al principio los podcasts, los episodios lo empezaba con una reflexión, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, creo que si escuchamos los primeros episodios incluso me he hecho llorar de... De lo que hemos evolucionado, piénsalo así. Exacto, de lo que costaba soltarse, ¿verdad? Pero hay que pasar por ahí. Es Claro. que no se puede tener esta naturalidad, este gracejo que tenemos tú y yo ya, si no pasas por los nervios porque te sude todo leyendo un texto. Pero hoy este temazo al que tenía muchísimas ganas, desde que publiqué una columna en La Sexta hace unos meses, hace ya meses, sobre la violencia estética, y me di cuenta todo lo que queda por concienciar y avanzar, y ojo, mucho más en España que en países de Latinoamérica donde están más avanzados en este tema. Pese a que tienen la estética como muy, ¿no? Como en un nivel muy alto y como una preocupación muy grande las mujeres por la estética, y seguramente se consume más, pero son muy conscientes y muy activistas, muchas mujeres allí, sobre la violencia estética. Y hoy vamos a tener aquí en el programa a una gran activista de este tema, a Raquel Lobatón, que estoy deseando saludar, pero antes me he hecho una reflexión. A ver qué te parece para introducir el tema, Pedro. Venga, vamos a ello. Luego Pedro me dirá la introducción. Se ha quedado súper larga, Laura. No pasa nada. A ver si le gustan las malas madres, eso que decía, ¿no? Hacer reflexión pre-podcast o realmente os gusta más cuando empiezo un podcast directamente con la invitada. Eso también me gusta que me lo digáis. Bueno, pues Pedro, solo hay que darse una vuelta por las redes sociales, por las revistas de moda, por la televisión para comprobar que seguimos ancladas en el mismo modelo de belleza de hace décadas. ¿Avanzamos? Bueno, sí y no. Quizás vemos cuerpos menos normativos en alguna ocasión, en un spot, en una campaña, y quedan como algo puntual, llamativo, destacado, pero no es algo cotidiano, incluso lo aplaudimos. Además, y esto me pasó en la peli Barbie, que vi, que tenéis la reflexión en Instagram que hice, todas seguían, independientemente de que fueran de una talla u otra, todas las mujeres de esa película seguían el mismo modelo de belleza, de cuidado estético, pestañas postiza, pelo pantén, sonrisa nuclear. Eso sí, luego salimos a la calle tú y yo, Pedro, a la panadería, a la puerta del colegio, vamos a la playa y menos mal, diversidad corporal, belleza sin filtro, naturalidad, pero dentro de cada una de nosotras una insatisfacción constante por no llegar al modelo social establecido, presión por no entrar en la talla 38 o miedo a perder el privilegio de esa talla si es la nuestra. Cuando llegan los 40, pues esto va peor. Llega el anti-aging, las cremas antiarrugas, llegan las canas, las manchas, la flacidez. Pero tranquila, la industria tiene la respuesta para todo, para controlarnos, para perpetuar estereotipos y para que nunca, nunca estemos felices con nuestra belleza, con nuestro cuerpo, con nuestra sonrisa, con nuestros pechos, con nuestro culo o con nuestro pelo. Y ojo, que si te quejas seguramente es porque eres una feminista amargada y fea, claro, que está frustrada y envidiosa, por supuesto. Justo esto veía un tuit el otro día de un chico joven diciendo esto se sigue diciendo, esas cosas las dirán las feministas amargadas. De todo esto y mucho más, de la violencia estética que sufrimos las mujeres a cada paso, de la cultura de dietas que nos acompaña desde siempre, de nutrición inclusiva, de romper con esta presión social, de educar en el cambio. Vamos a hablar hoy con una crack, con la maestra, con una mujer que desde su lugar está revolucionando lo establecido. Raquel Lobatón, quédate. Desde México tenemos que despertar y dar un paso al frente. Ya está bien que nos hagan sentir insuficientes como mujeres. Estamos buenas y somos bellas, malas madres. Bienvenida al podcast del Club de Malas Madres, capitaneado por Laura Baena, la mala madre jefa,
Una mala madre más con mucho sueño, poco tiempo libre y ganas de cambiar el mundo. Un podcast para gritar que somos malas madres, desmitificar la maternidad y romper el mito de la madre perfecta, para colgarnos nuestra M de mala madre, dejar atrás la capa de Superwoman y reírnos de nuestras imperfecciones, para recordar que juntas somos más fuertes, mandar la culpa bien lejos y luchar por una conciliación real. Porque mal de muchas, consuelo de malas madres. Aquí estamos. Hola Raquel, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Laura, pues aquí emocionadísima de estar contigo en tu plataforma. Te sigo hace tiempo, te admiro, respeto muchísimo tu trabajo, lo valoro. Creo que es necesario para un despertar a las madres específicamente, pero a todas las mujeres, sí, aunque no sean madres, ¿no? Así es que muy emocionada desde México, un poco ronca, fónica, me disculpo, pero trataremos de tener la voz lo mejor que se pueda. Bueno, pues empiezo también con la voz tomada. Estamos las dos hoy con voz profunda. Sí. Los vellos de punta me acabas de poner. No hay cosa que más emoción me haga, Raquel, que las mujeres compartamos la admiración y lo digamos. Y nos respetemos, ¿no? Y sepamos sentirla y decirla y verbalizarla. Yo estoy súper emocionada, se lo decía a Pedro y a las malas madres, a mi hermana Amelia, que te admira profundamente, a compañeras, que para mí es un honor tenerte aquí, que creo que estás haciendo una revolución de verdad, estás trabajando cada día en ese despertar, aprendemos desde el otro lado muchísimo de ti y gracias, porque sé que sacar el tiempo nunca es fácil, pero estamos emocionadas las dos. Y decía un poco... en la introducción que la has escuchado, ¿no? Cuando me escuchabas decir esa parte, ¿qué sentías, Raquel, escuchando la intro? Es que, pues, tal cual lo que dices, esta violencia normalizada, silenciosa, que nos tiene odiando nuestros cuerpos desde que somos niñas, porque tú decías, se pone peor a los 40, pero bueno, es que viene desde que tenemos 5 o 6 años, ¿sí? Nunca somos suficientes. Me da mucha tristeza darme cuenta, porque abrir los ojos es doloroso, pero es necesario, darnos cuenta de cómo hemos vivido y seguimos viviendo, sometidas a todos estos mandatos de belleza, mandatos corporales, y de qué manera, sin darnos cuenta, tal cual los vamos permeando o heredando a nuestras hijas o a nuestras sobrinas o a las niñas que hay en nuestras vidas, ¿no? Porque esto es transgeneracional. Entonces, pues nada, este es un tema que como muchos otros en el feminismo, de pronto te llega, abres los ojos y dices, carambas, esto tampoco lo había visto, ¿cómo puede ser? ¿No? Total, es Sí. así. Y es lo que hablábamos, ¿no? Esa insatisfacción constante ante la tiranía, sin compasión alguna, que no la tiene, de la belleza. Y debajo de todo eso, o por culpa de todo eso, lo mal que nos queremos, Raquel. Y ver sobre todo que, claro, que es lo que le digo un poco a las malas madres, ¿no? Que hay todo un sistema detrás, quiero decir, porque a mí una de las cosas que trabajamos en malas madres es desculpabilizarnos, ¿no? Es como, claro, evidentemente tenemos una responsabilidad, esa que tú has dicho, intrageneracional, de decir, vale, esto es lo que he vivido, pero no por eso voy a seguir continuando con ello, sino voy a parar y voy a intentar hacerlo de otra manera, voy a quererme mejor, pero que seamos conscientes de que hay todo un sistema que con intereses está generando todo esto, ¿no? Totalmente, porque no es que las mujeres de manera, digamos, natural, genética, intrínseca, nos preocupamos más por nuestra apariencia física, es algo aprendido. O sea, esto tiene que ver con los mismos roles de género. Desde niñas se nos hace sentir que, digamos, nuestro principal valor o uno de nuestros principales valores en este mundo tienen que ver con nuestra apariencia. Y es que, digo, basta con hacer pequeñas reflexiones, ¿no? Sobre qué hacemos, qué solemos hacer cuando vemos a una niña pequeña. ¿Qué es lo primero que le decimos? Qué guapa Qué linda estás, qué guapa estás, qué hermosa, qué bonito vestido, qué bonito peinado, Y claro, todo el tiempo es el refuerzo de que eso es lo que alimenta la valía de esta niña, ¿no? Con los niños no es solo eso. Podemos decir qué guapo estás, pero también decimos qué grande, qué fuerte, qué poderoso. Sí, solemos alabar mucho más a los niños por lo que hacen que por cómo se ven. A las niñas generalmente las alabamos, o por lo menos así era en mi generación. Me imagino que yo, mi hija,
mi hija ya tiene 26 años, pero también me tocó así. Y supongo que sigue siendo así, ¿no? Entonces, esta parte de, desde muy niñas, ir cargando con esta sensación de que tenemos que complacer el ojo externo con nuestra apariencia. No nada más se nos dice, sino, bueno, que te digo nuevamente, mi hija ya es grande, pero yo me acuerdo cuáles eran los regalos de cumpleaños que le daban, ¿no? Para pintarse las uñas, para maquillajes, para hacerse pulseras, todo este tipo de productos que alimentan esta idea de que lo importante es lucir de cierta manera. Incluso me tocó a mí llevar a mi hija a fiestas de cumpleaños donde la temática era el spa, ¿sí? Para embellecerse. Sí, entonces toda esta idea de, y por otra parte tengo hijos hombres, ¿no? Y me doy cuenta del contraste, ¿no? En los hombres las fiestas eran de fútbol, eran de, ¿no? Era ir a ejecutar, a hacer cosas con tu cuerpo, mientras que con las niñas todo el tema tiene más que ver con cómo se ven, cómo lucen. Sí, y bueno, digo, hablemos de incluso... Aquí yo siento, sobre todo, claro, desde el privilegio, ¿no? Desde nuestro privilegio, desde la burbuja, que al final es nuestro entorno, ¿no? Que va habiendo algo de conciencia, vamos intentando cambiar, por lo menos los padres y las madres estamos como con ese chip, ¿no? Más cambiado de repente vemos al abuelo, al tío, al amigo, al vecino que dice eso y entonces tú intentas corregirlo, ¿no? Nos queda muchísimo y te digo que depende del lugar donde estés y del privilegio que tengas, ¿no? Pero pese a que de cara a la educación de los niños y las niñas veo como un cambio, por ejemplo, lo veo en mi hija mayor tiene 11 años y es una niña que quiero decir, le preocupa lo estético como a todo el mundo, pero sin ese agobio, ves como más flexibilidad, más relax por los vellos, ¿no? Por el peinado, Sí, es decir, hay otra, es decir, veo un cambio tan brutal en ella, ¿sabes? Y con una mayor libertad, ¿no? Bueno, pues si tengo pelos y no sé, no hay tanta esa presión estética, pero sí que llega un momento en el que llega. ¿Sabes lo que te quiero decir? De repente ves totalmente. como que en las niñas van como creciendo de una manera un poco más libre, pero llega una edad en la que se vuelve a disparar. Y y en los 20 y tantos, ¿no? Que empiezan a tener un cuidado estético tan grande cuando entran, además, Raquel, que esto es así porque las amigas que ya tienen móvil, sus amigas que ya tienen móvil, ya tienen acceso a TikTok, empiezan a ver todo ese mundo. A lo mejor han estado en su Claro. burbuja, en su círculo, en el que eran como más libres estéticamente, pero de repente empiezan a replicar lo que consumen redes y lo que las redes sociales le muestra. Y Claro. vuelven a caer en las redes, ¿no? Porque y para poner filtros, hacerse las uñas muy jovencitas y a todo ese mundo estético que es realmente una cárcel, ¿no? Pero una cosa que a mí me preocupaba, luego entraremos porque quiero que nos des tips y consejos a las malas madres, pues para ese despertar, para esa deconstrucción de la que tú hablas, para poder educar desde otro lugar. Pero yo empecé a obsesionarme un poco con este tema y ahí es donde te escribí y empezamos a hablar cuando escribí una columna en La Sexta, que colaboro cada 15 días, un medio de aquí, de España, y escribí una columna hablando de la violencia estética, ¿no? Y de cómo no éramos conscientes de la violencia estética que era, pues por ejemplo, la tiranía de tener que tener las uñas arregladas y de repente ya, pues si tú vas como hoy, que tengo las uñas, pues ya es que las ves y dices, están fatales, están feas, te da vergüenza, ¿no? Que no las vean. Y empiezas a entrar pues en otra presión más, que aparte me encantaba como tú lo contabas de que al final nos empobrece, ¿no? Porque al final nos están metiendo que necesitamos, ¿no? A todos los niveles estéticos. Pero a mí lo que más me sorprendió de esa columna y de las respuestas que llegaban, y que ahí es donde tenemos que despertar, y me gustaría que despertaran las malas madres, es que no sean conscientes, por un lado, de que la violencia estética nos domina, nos empobrece y además nos genera estrés y esa infelicidad constante, pero además ellas piensan y lo dicen, que es que lo eligen libremente, ¿no? Es Claro. decir, ese punto en el que, bueno, sí, está bien esto que dices, Laura, pero que es que yo elijo libremente cuidarme, pasar todo este tiempo, dedicar todo este dinero a mi físico, a la estética y al cómo me ven los demás, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo rompemos, Raquel, esa dinámica de no creer que elegimos libremente? Porque es que si no, qué difícil salir de ahí, ¿no? Totalmente. Sí, bueno, creo que primero, como tú dices, con toda la compasión del mundo, esto no es en ningún momento un juicio hacia las mujeres que hacemos esas cosas. Entendemos por qué las hacemos. Entendemos que hay un sistema que nos
nos va empujando para allá, tal como lo dices a tu hija de 11 años, quizás viene muy libre, pero eventualmente el sistema la va a empezar a empujar hacia allá. ¿Por qué? Porque el mundo te sanciona si no adquieres esas prácticas de belleza. Es decir, es cierto, hay una sanción social, o sea, no eres igual de tomada en cuenta, o quizás incluso en algún trabajo no te lo van a dar si no cumples con ciertos cánones o ciertos requisitos de belleza, lo digo entre comillas. Pues evidentemente también cuando hablamos de relaciones sexoafectivas, sí, hay como, o sea, la sociedad demanda estas prácticas, ¿no? Y aquí claramente tenemos que hablar de lo que dices, esta falacia de la libre elección. O sea, porque, a ver, evidentemente yo soy la que va, digamos, hacia al salón de belleza y se hace las uñas. Yo lo elegí, yo soy la que pago y saco el dinero de la billetera. Pero la pregunta es, ¿por qué fui? Sí, o sea, ¿por qué fui? Si yo viviera en un mundo donde no se nos hiciera sentir que las uñas tienen que estar hechas de cierta forma, lo seguiría haciendo. Si yo viviera en un mundo donde jamás se me hubiera hecho creer que el vello en la mujer era símbolo de suciedad o de descuido, yo me depilaría. Si yo viviera en un mundo donde jamás se me hubiera hecho creer que las canas en una mujer son símbolo de decadencia, de dejadez, ¿no? Me dejé ir, todo esto, yo seguiría invirtiendo ese tiempo y ese dinero. Realmente yo disfruto el tiempo que estoy en el salón de belleza poniéndome un tinte. De verdad es el lugar donde quiero pasar mi tiempo. O sea, es hacernos estas preguntas. Y esto no quiere decir que tengamos que sentirnos culpables por hacer esas prácticas, porque muchas las vamos a seguir haciendo porque finalmente vivimos en esta sociedad y no queremos esta sanción social y no queremos este juicio social. Pero creo que lo importante es entender desde dónde lo hacemos. Y desde ahí habrá quien decida, ok, ya lo entendí, pero igual lo voy a seguir haciendo y está bien. Y por ahí hay alguna que dice, ¿sabes qué? Ya me cansé. Ya me di cuenta que puedo vivir sin hacerme las uñas y no va a pasar nada y gasto no sé cuánto tiempo a la semana o a la quincena y dinero. Y igual y hay alguien que sí deja de hacerlo, igual y hay alguien que no, y no importa. El tema no es si lo dejas o no lo dejas de hacer. El tema es que cobremos conciencia y que cobremos conciencia que esta industria de la belleza, tal como lo decías en tu texto, es tirana, porque cada vez va buscando más nichos de oportunidad y más inseguridades. Total. ¿No? Cada vez nos va, y todo esto opera por medio de una emoción que es muy incómoda, que es la emoción de la vergüenza. Porque claro, lo que despierta en nosotros es vergüenza por no tener hechas las uñas, vergüenza por la arruga, vergüenza por la cana, que no me vayan a ver así. Entonces, cada vez va buscando nuevas oportunidades para avergonzarnos. Hace unas semanas, no sé si viste, subí un reel sobre un producto que me mandaron, que ahora es una almohada para dormir con ella en el pecho. Imagínate con el calor que yo estoy teniendo ahora con la menopausia, todavía dormirme con una almohada en el pecho para evitar las arrugas en el escote. Yo jamás había pensado en las arrugas del escote. Ahora resulta que ya me tengo que fijar en eso. Buah, ¿sí? Total, es que total. Y que ahora ya me tengo que avergonzar de eso y ahora tengo que gastar dinero en un producto que supuestamente me las va a evitar, pero aparte tengo que dormir incómoda. Sí, sí. Claro, es que eso también es otra cosa, la incomodidad de estas prácticas estéticas. Uh-huh. Pero, bueno, es que has dicho cosas muy potentes y me encanta eso sobre todo que hayas jugado con algo muy importante y muy valioso para las madres, que es el tiempo, Raquel. O sea, si tú a una mala madre le preguntas qué es lo que más desea tener, te va a decir tiempo. Tiempo libre. Tiempo para ella, tiempo para ella, para dormir, para descansar, para mirar al infinito, para pasear, para respirar, para disfrutar, para vivir. Ese tiempo es lo que tú dices. Con una amiga a platicar. Claro, pero es que me rodeo de malas madres, o sea, tenemos estudios de la hora de cuidarse, que es nuestro proyecto en el que intentamos recordarle que se tienen que cuidar. Cuando decimos que se tienen que cuidar, evidentemente lo que tú dices, si tú eliges que haciéndote las uñas estás cuidando y estás feliz, fenomenal. Pero sé consciente de que me estás diciendo que no tienes tiempo libre, que cuando te cuidas, tú cuidas con culpa y que al final
¿te va a generar eso la satisfacción, la felicidad y la calma, serenidad que buscas? Porque tú vas a dedicar X horas a la semana a todas esas prácticas y vas a seguir sin hacer deporte que te viene bien y te beneficia y te apetece, o pasear, o ir con tu amiga a tomarte el café que dices, o tumbarte, o leer un libro. Estás todo el rato postergando todo aquello que quieres hacer porque no tienes tiempo, pero revisemos a qué estamos dedicando el tiempo. Claro, y porque pareciera que estas prácticas son un deber, esas no Claro, las puedo dejar. claro, O sea, es que al final es un debería más. claro, así como hay cosas que no puedo dejar, como puede ser tener, no sé, ir al súper a comprar la comida para la casa, asegurarme no sé, de tener la ropa limpia. Parece que esto también es un deber. Está Sí. en mi lista de deberes que son, digamos, prioritarios o que no pueden abandonarse, Claro, ¿no? y entonces te pones cada 15 días, y te lo digo yo, porque yo a mí me gusta confesar y partir de mi experiencia y de todos los despertares y las libertades que voy teniendo, ¿no? Como me voy liberando de cosas. Yo he llegado a tener ese debería con las uñas, Raquel. O sea, Ujú. y yo he analizado, ¿no? He analizado por qué lo hago, por qué vuelvo a caer. Y en el fondo es porque sigo teniendo las inseguridades como mujer, ¿no? Entonces, como me agarro. Es decir, pues durante un tiempo, venga, me voy a agarrar a lo de las uñas. Venga, luego me voy a agarrar a no sé qué. Luego me voy a agarrar a no sé cuánto, ¿sabes? Y es como que me voy agarrando porque me da miedo realmente ser libre. ¿Sabes lo que te quiero decir? Totalmente. Porque al Sí. final, el día que te levantas por la mañana y yo soy una yo soy ojerosa y yo ahora mismo Ujú. pues llevo un poco de esta crema esta que supone que se pone con tu color, ¿no? Que no es maquillaje, pero es el maquillaje este que te da un tono y te quita un poco la sensación de cansada. Me cuesta Ujú. mucho liberarme de eso, Raquel. ¿Sabes? Me cuesta mucho Claro. liberarme de eso porque el día que me he liberado, que lo hago, de repente te viene él o la de turno y te dice, ¿qué te pasa, Laura? Estás muy cansada. ¿Sabes? Y Totalmente. entonces voy al otro temazo que ese me molesta y algo tendremos que hacer. Porque claro, no es solo que esas prácticas estéticas estén empobreciéndonos y estén generando más inseguridad, insatisfacción y nos estén obligando a esos deberías, sino que además está normalizando esa belleza, Raquel. Quiero decir, va a llegar un punto que una mujer de 42 como yo, o de 50 o de 60, lo normal va a ser que no tenga ojeras, que no tenga arrugas, que tenga el labio subido, que no tenga canas, que esté perfecta, que tenga el pecho sin eso de arrugas que tú decías. Y entonces Ujú. se está normalizando una belleza que no es real. Totalmente, totalmente. Y aparte, dijiste algo bien importante, Laura. Es que una vez que empiezas con esas prácticas, ese es toda lo macabro de este sistema y lo redituable económicamente a nivel, si hablamos de capitalismo, de estas prácticas, que generalmente una vez que empiezas es muy difícil parar. Porque si yo ya me puse Botox, ya no me puedo dejar de poner Botox, porque me van a decir qué te pasó. Claro, si nunca me lo hubiera puesto, pues nunca me hubieran preguntado qué te pasó porque hubieran visto mi proceso de envejecimiento natural. Pero si yo ya llevo meses, años poniéndome Botox y de pronto digo, ahora me voy a liberar, claro, ya no puedo. Es como un poco como la membresía de Netflix, ¿no? Una vez que pagas, ya no puedes dejar de pagar. O sea, es este mercantilismo, sí, Que capitalista juega con de eso, claro. y de que sean cosas que se tengan que hacer periódicamente, no es Claro, una sola vez. claro. Claro, no es una sola vez, te tengo como cliente perpetua cada 15 días, cada mes, dependiendo de la práctica, ¿sí? Y es muy fuerte, ¿no? Es Y, verdad, y porque todos los nuevamente, tratamientos estéticos, cuando tú preguntas o te informas, siempre te dicen, no, no, esto tienes que hacerlo una vez, una vez cada 15 días. claro, Tú echas cuenta y sí, dices, tú, yo esto no me lo puedo permitir ni en un año. Luego te dicen, una vez al mes, porque claro, hay que mantener. Claro, y es verdad, ¿no? Claro, al final, bueno, yo no, yo las malas mayas lo sé que siempre lo digo, mis ojeras son de serie. Yo he hecho las culpas a las niñas, pero mis ojeras son de siempre. O sea, si me veis ajá, ojeras, no me digáis. Pero con esto, vamos a hablar por poner, porque siempre me gusta poner pues ejemplos prácticos. Yo ha habido momentos en los que he estado muy acomplejada con las ojeras, Raquel, y yo he llegado a informarme de tratamientos de las ojeras, hasta que de repente dije, ¿qué estás haciendo, Laura? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes qué te quiero decir? ujú, Te vas a gastar ese dinero en quitarte las ojeras que son parte de tu esencia, parte de tu personalidad. ¿Por quién dice que son feas? Eso para empezar. Y luego es como, para lo que tú dices, para estar ya atada a una, ¿sabes? Porque al final quiero decir, yo soy como muy anti práctica invasiva, ¿no? Anti botox, anti todas estas cosas que se hacen.
Espero que no se me vaya nunca a la cabeza y mañana diga otra cosa y luego saquen el podcast y digan, dijiste esto, y yo así. Vale. Pero claro, siempre nos han vendido también esa parte de, bueno, pues claro, si te haces un tratamiento para la ojera, eso no es invasivo, eso no. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que es que claro, todo juega, Claro. la industria juega con lo invasivo, con lo no invasivo, con lo que tú eres capaz de pagar, con lo que no. Y esto lo vamos a conectar, esa parte del capitalismo, para que sigas indagándonos, con Esther Pineda, en su libro, su maravilloso Bellas para libro, morir. Bellas para morir, que aparte es que el título es que te emociona solo ya el título, Bellas Sí. para morir. Dice, la industria de la belleza ha construido y difundido de forma masiva una estética moldeada, prefabricada, manufacturada, y les han vendido a las mujeres la idea de que la belleza es el medio que garantiza el éxito económico, social y amoroso. ¿Sabes? Y es lo que te decía, ¿no? Hace años aquí en España era raro quien se hacía un tratamiento invasivo, Raquel, ¿sabes? La mujer que iba con botox o que tú decías, ¿sabes? Se ha puesto labios y tal. No, Pedro, era como, Más ¿sabes? relacionado como con la alta sociedad. Sí, ¿no? la alta sociedad, la gente con un poder adquisitivo, ¿no? La mujer ya más de 60 años. Pero es que ahora se está normalizando. Totalmente, y Esther lo habla tan claro, a Esther bueno, la admiro profundamente, Ah, la es tuve en mi maravilloso. podcast de invitada y hablaba, ella hablaba mucho de cómo, claro, cada vez estas prácticas se han vuelto más accesibles económicamente. Antes, como dices, eran prácticas caras a las que solo accedían, quizás podían acceder las mujeres de una posición económica, digamos, la más privilegiada. Pero hoy en día, claro, cada vez estas prácticas están a precios más accesibles y sobre todo cuando hablamos de intervenciones quirúrgicas conlleva un riesgo tremendo porque cada vez estas prácticas, mientras menos costosas son, también son realizadas por médicos con menos escrúpulos, menos ética, en lugares y con materiales riesgosos para las mujeres. Entonces, llega a ver ya, esto permeó a todos lados, ¿no? Y nuevamente, esto bajo la idea de que somos nosotras las que queremos, y es terrible que cuando hay algo lamentable, por ejemplo, la muerte de Silvina Luna en Argentina hace unas semanas por procedimientos estéticos, no faltan las voces, que son muchas, que dicen, pero ella se lo hizo porque ella eligió, ¿sí? Ella decidió, y es como, ahí es donde tenemos que ver, no, Silvina no eligió de manera voluntaria, ella no nació con inseguridades corporales, ella no nació odiando su cuerpo, todo esto lo aprendió, ¿sí? Entonces pongamos la responsabilidad en quien realmente la merece, ¿sí? Y dejemos de culpar a las mujeres, ¿sí? Y me gustaría también decir algo un poco con esta relación de cuando eliges o no eliges. Creo que un buen ejemplo con el que todas nos podemos identificar es cada una haga su propia reflexión de qué pasó en pandemia. ¿Qué cosas te dejaste de hacer cuando la gente no te veía? ¿Sí? Es que Claro, total. porque en pandemia muchas dejamos de ejecutar estas prácticas porque pues igual nadie nos va a ver. Entonces, ¿qué tanto es por mí y qué tanto es por la mirada externa, no? Creo que ahí podemos entender un poco esta reflexión de qué tanto es una elección mía, ¿no? Exacto. ¿Hasta qué punto eso conecta con si de verdad no nos aceptamos? Ujú. ¿No? Porque a lo mejor es muy buen ejemplo este de la pandemia que estás poniendo. Si durante la pandemia no estábamos aceptando al espejo, nos levantábamos, nos mirábamos, nos vestíamos, bueno, quien Sí. quisiera, a lo mejor si necesitaba arreglarse un poco más o tal, a mi hija mediana que tenía 5 años le dio por ponerse arreglada todos los días, ¿sabes? De repente. Ujú, Quiero decir, ujú. cada uno podía elegir, ¿no? A lo mejor decir, oye, pues estoy más cómoda con esto o tal. Pero entonces, porque a lo mejor, porque siempre se dice, ¿no? Como que no nos aceptamos, ¿no? Como que tenemos que pasar esa aceptación, ese duelo de lo que somos, de cómo somos. A lo mejor no es tanto esto, ¿no? Sí, es como tal cual, no es tanto y a mí me pasa con muchas consultantes que me dicen, es que no es tanto que a mí no me guste, algunas, ¿eh? No es tanto que a mí no me guste lo que veo en el espejo, sino que siento que a la demás gente no le gusta lo que ve. Sí, quizás cuando estoy a solas, no digo que todas, hay muchas que no se gustan al espejo también, Sí. ¿no? Pero hay algunas que dicen, yo me siento bien en mi cuerpo, pero en el momento en que recibo estos comentarios externos, es cuando me vengo abajo. Pero es que No. eso es muy curioso y llevémoslo es decir, aunque tengo otras preguntas, pero esto me conecta con la infancia, ¿no?
y con temas con los que he hablado con muchas malas madres, ¿no? De niñas que han sido gordas de pequeña y que durante unos años ellas se sentían las más guapas del mundo y felices con su cuerpo y se aceptaban, pero llega un día, Raquel, que alguien Ujú. en el colegio te dice gorda de una manera que te está diciendo que no es bueno o positivo. Claro. Y ahí Ujú. cambia, ¿no? Ujú. Entonces, quiero decir, lo digo porque ¿qué es primero? ¿El cómo tú te ves o cómo los demás te ven? Es que nunca vamos a saber realmente, ¿no? Hasta qué punto somos Ujú. libres de cómo somos. Bueno, para seguir esta conversación maravillosa, Raquel, ¿cuándo despiertas tú? Porque claro, las malas madres pensarán, bueno, pero Raquel nació despierta ya con este tema y de repente dijo, No, he nacido iluminada y entonces a mí la violencia estética no me va a preocupar. no. O hay un momento, un punto de inflexión en ti, en tu carrera, en tu vida personal, que de repente te hace preocuparte más por esto y empezar a luchar también por ello. Sí, pues mira, es un proceso largo. Sí, sí te puedo decir que nunca fui una mujer demasiado atada a estas prácticas, ¿sí? La verdad es que no sé por qué, porque mi madre sigue, por ejemplo, 2 o 3 veces a la semana yendo al salón de belleza a laciarse el pelo, porque ella no puede tener el pelo rizado. Yo jamás, jamás hago eso. O sea, sí había, no es una mujer extremadamente preocupada por su físico, pero sí tenía práctica. Sí se hace las uñas, sí se alacia el pelo 2 o 3 veces por semana, sí se pinta el pelo, sí. Yo nunca fui muy atada a estas prácticas y creo que aquí también es importante hablar de privilegios. Fui una mujer que creció en un cuerpo delgado, que eso ayuda porque la violencia estética es gordofóbica, ¿sí? Y que bueno, desde un poco, digamos, un cuerpo un poco más adaptado a lo hegemónico, sí, quizás hay menos presión. Pero eso no quiere decir que yo estuviera despierta, o sea, simplemente creo que desde adolescente y adulta temprana, para mí era como muy claro que odiaba yo ir al salón de belleza y que era algo que para mí era una pérdida de tiempo. Y hoy en día lo sigo odiando, sí, suelo ir a veces cuando tengo un evento y lo odio, sí, pero sí voy, o sea, sí voy cuando tengo una boda, sí voy cuando tengo, y lo odio, sí, pero nuevamente, ahí la elección es mía. No, si en las bodas nadie se fuera maquillada, ni arreglada, ni pintada, pues yo tampoco lo haría, pero bueno. Nunca me sentí cómoda en tacones, por ejemplo. Siempre decía, esto me duele, no me molesta, me incomoda. Entonces, sí fui una mujer que no tenía mucho estas prácticas, pero igual esto no quiere decir que yo estaba despierta. Mi mayor inseguridad corporal tuvo que ver con la celulitis. Es así, te puedo decir. Tengo muy claro, a los 14 años, un día yo estaba en traje de baño y una mujer X, que ni siquiera es alguien cercana a mí, se volteó y me dijo, ¡Hey, Ra, que tienes celulitis! Yo no sabía ni lo que era eso. Obviamente me puse, fue hace muchos años, tengo 54, estamos hablando hace 40 años, para que me entiendas. Tengo 52, perdón, No te hace ya no pongas sé. años. Sí. Tengo 52, pero fue hace casi 40 años, tenía yo 14 años, no recuerdo bien, no sabía qué era eso de celulitis, empecé a como investigar, no había Google, no, la verdad no me acuerdo dónde lo investigué, pero empecé a mirar mis piernas y empecé a mirar mis glúteos y empecé a darme cuenta que tenía este aspecto que yo no había detectado y empecé a avergonzarme. Y empecé a cubrirme y dejé de los 14 más o menos a los 20, 21 años, dejé de usar traje de baño en público. O sea, si yo iba a meterme a una piscina, yo llegaba con la toalla, la dejaba en la orilla, me metía, me salía, me tapaba y me ponía unas bermudas que me llegaban a las rodillas, ¿sí? Porque no quería que nadie viera mis piernas. Y ahí sí me sometí a escondidas de mis padres, porque no les decía, me daba es tanta la vergüenza corporal que te da vergüenza hablar de la vergüenza. O sea, ni siquiera voy a reconocer que ya vi esto en mi pierna y que me avergüenzo. Entonces, a escondidas de mis padres, de pronto yo compraba unas cremas o me iba a hacer algunos tratamientos con lo que ahorraba, que obviamente nunca se fue porque la celulitis no se va, porque la celulitis no es un defecto, es normal, la tenemos el 95% de las mujeres, ¿sí? Pero viví en mucha vergüenza mi celulitis, ¿sí? Y bueno,
Finalmente lo de la celulitis en algún momento no sé cómo se acabó yendo, realmente fue como, yo creo que fue cuando tuve a mis hijos y pues nada, hay que meterse a la piscina con ellos y uno está más preocupado de que no se hagan popó en la alberca y que no, todas estas cosas. Y bueno, creo que ahí fue cuando un poco lo solté. Pero a nivel, digamos, ya intelectual, entenderlo, comprenderlo, pues todo tiene que ver con la transición que hice de ser una nutrióloga o nutricionista centrada en peso tradicional, eso fue hace más o menos 6 años, a ser una nutricionista no centrada en peso, que es, digamos, la línea que llevo hoy. Cuando me empecé a dar cuenta que pues uno de los mandatos más tiranos, más perversos sobre las mujeres es el mandato de la delgadez. Sí, cuando empecé a descubrir todas las mentiras que hay detrás de la cultura de las dietas y empecé a darme cuenta que yo había sido cómplice del sistema opresor al prescribir por 20 años, porque yo trabajé 20 años bajo un enfoque centrado en peso, dietas para que las mujeres adelgazaran. Sí. Al darme cuenta que yo, desde un privilegio delgado, una mujer que jamás ha hecho una dieta, porque esa es mi constitución, porque así soy, ¿sí? Pero yo perpetuaba esta violencia porque yo, al igual que mucha gente en esta sociedad, lo pensaba que todas las mujeres, pues, una, podían ser delgadas si así lo querían, y dos, pues nuevamente era su elección, ¿no? ¿Qué más da? Pues si ella quiere adelgazar. Y bueno, obviamente también me creía como nutricionista toda esta narrativa que hay, que no vamos a entrar a profundidad ahora de la salud, ¿no? De que era por salud. Pero no era por salud, porque yo tenía aquí en este mismo consultorio que tú ves, mujeres que me decían, yo quiero bajar 3 kilos. O sea, obviamente eso ni siquiera bajo la narrativa de la salud, pero yo decía, bueno, pues si ella quiere, es como ella es libre, ¿no? Entonces perpetué un sistema de violencia hacia los cuerpos que es hambrear a las personas, a las mujeres, someterlas a estados de semi-inanición, porque esos son las dietas, son estados de semi-hambruna, es decir, es comer menos de lo que tu cuerpo requiere, para que se adecuaran a esos estándares de belleza que impone la sociedad. Y bueno, yo tengo todo un despertar hace 6 años, coincide. Creo que cuando dices hay un punto de inflexión, sí creo que yo ya me venía un poco deconstruyendo, empezaba a leer en el tema, empezaba a entenderlo, no lo tenía muy claro y de repente, súbitamente en mi familia tenemos una tragedia, mi cuñada, una mujer que en ese entonces tenía 32 años, le detectan un cáncer terminal de la noche a la mañana y en 3 meses se muere, se queda mi hermano viudo con 3 hijos pequeños. Y mi cuñada, una mujer a la que yo quería mucho, era una mujer que había venido varias veces conmigo a consulta para bajar de peso, era una mujer que había pasado su vida tratando de ser más delgada y creo que en el momento en que ella muere, nada, es como cuando abro los ojos y digo, ¿qué daría ella por permanecer en esta vida, en ese cuerpo que tenga el tamaño que tenga? ¿Qué hubiera dado ella por seguir aquí? Y dije, ya no puedo seguir esto, ya no puedo seguir perpetuando esto por ella, por Sharon, sí. Tuvo que ver mucho, escribí un texto esa vez como muy conmovedor, donde me volqué un poco sobre cómo esto me había hecho cambiar mi mirada y fue cuando elegí ya de manera muy consciente salir públicamente a decir que yo ya jamás iba a dar una dieta, que yo ya no iba a ser cómplice de este sistema. Empecé a educarme, empecé a leer, empecé a entrenarme en el tema y bueno, hoy si yo veo la nutrióloga que era hace 6 años y la que soy hoy, es que somos 2 personas completamente distintas. Wow. Sí. Qué bonito. Gracias por compartirlo. No, al contrario. Más emocionado. Y es que yo siempre creo, o sea, yo como activista que me siento, ¿no? De la conciliación y de la lucha de las madres, ¿no? Y que estoy rodeada de emprendedoras sociales, ¿no? Porque para mí tú eres una emprendedora social, ¿no? Y una activista, ¿no? Que tiene esa misión y ese propósito. Siempre pienso que hay una historia detrás, ¿no? Siempre que pienso que hay un dolor que es el que te lleva a ese despertar y a poder luchar desde convencimiento, ¿no? Desde sentirlo desde dentro. Qué bonito, me ha encantado, Raquel, que lo compartas. Y has dicho cosas muy importantes, Raquel. Has dicho cosas como que si quieres no puedes, aunque quieras muchas veces no puedes. O sea, el peso no va de eso, la talla no va de eso, tu cuerpo no va de que tú quieras o puedas, porque eso es muy triste y es una gordofobia que
que nos rodea cada día, ¿no? El mirar a una chica gorda o mirar a un chico gordo y pensar que es que está así porque él quiere, ¿sabes? Y lo que decías, la celebración del cuerpo delgado, ¿no? Como cuerpo sano, ¿no? Que tú tanto dices y tanto hablas de eso y que para mí es tan importante, ¿no? Pero luego de repente, pues cuando estaba haciendo el guión y estaba buscando información y tal, pues de repente me salta un reportaje de una revista conocida en la que se decía ¿cuánto pesan las famosas, Raquel? O sea, una revista femenina española, ¿sabes? Descubre el peso y la altura de no sé quién. Y entré en el artículo, ¿no? También porque estaba haciendo el guión y tal, y de repente, pues las más famosas, las más top, las influencers de España, pues con su peso y su altura, Raquel. Era curioso ver que aquellas que celebraban, ¿no? Porque era un reportaje para mostrar su peso y su altura, pero al final estabas celebrando, porque al final las que estaban ahí son las influencers más top de España en este momento, actrices, influencers, tal, ¿no? Mujeres de poder, ¿no? Que decíamos antes, ¿no? Y todas rondaban, pues eso, el 1,70 de la estatura y los 50 kilos, Raquel. Madre mía. Sabes que como nutricionista tú me dirás, yo mido unos 70 y yo soy un cuerpo delgado también, quiero decir, soy un cuerpo normativo, nunca podría estar cerca de los 50, ¿sabes lo que te quiero decir? Tendría que estar extremadamente delgada. Entonces, bueno, más allá de cómo seas, porque seguro que dentro de esas mujeres hay mujeres que por constitución tienen ese peso, ¿no? Pero lo estaban empoderando. ¿Cuántas niñas, cuántas adolescentes llegan a ese reportaje y lo ven y piensan y cogen los datos, Raquel? Y de repente dicen, ah, pues mira, unos 70, 50, ¿no? Y es como definimos la vida Claro, y la pregunta es ¿por qué sería relevante ese número? Claro. ¿Por qué tendríamos que, o sea, y te imaginas un reportaje igual de hombres? Claro, surrealista. Pero, o sea, pero eso es a diario, ¿no? Es decir, al final lo vemos a diario, ¿no? Y luego, y llevando un poco a eso que me decías, ¿no? De que de la aceptación del cuerpo de las mujeres, ¿no? Pongámonos, ahora volvemos del verano, ¿no? Volvemos del verano en el que muchas mujeres pues flexibilizan las normas, los hábitos saludables, las dietas a las que se someten, como tú decías, ¿no? Y entonces ves a muchas malas madres, ¿no? Que entran en depresión por no verse bien, ¿no? Que realmente esa falta de amor hacia nosotras, ¿no? Y sobre todo una cosa que a mí me preocupa, que es como me cuido y hago esas dietas y me someto a esas presiones para quererme. No me quiero y a partir de quererme entonces me cuido y busco qué es cuidarse, ¿sabes? Estamos en si no me cuido, si no hago eso, no me quiero. Eso tú lo habrás visto muchísimo. Ese discurso del amor propio, sí, bueno, primero que nada la palabra cuidado. O sea, ¿en qué momento cuidarnos se volvió sinónimo de subalimentarnos? Porque cuando dice una mujer me estoy cuidando con relación a la alimentación, no te estás cuidando, te estás restringiendo. Eso no es una práctica de autocuidado. Total. Sí. Entonces nos hicieron creer que es una práctica de autocuidado. Pero nos hicieron creer también que el amor propio tiene una apariencia, ¿no? Que tú puedes de alguna manera adivinar qué tanto amor propio, y que es un concepto aparte, a mí me parece también súper subjetivo, súper... ¿Quién define qué es el amor propio? ¿Cómo puedo definir si hay un medidor de amor propio, no? Pero entonces te hacen creer que si no cumples con estas características hegemónicas de tamaño corporal, de belleza, es porque no te quieres. Si no te maquillas, es porque no te quieres. Si no te pintas las canas, es porque no te quieres. O sea, de verdad. Si no haces dieta, es porque no te quieres. Es tan absurdo. Y de verdad creo que cuando lo tratamos de extrapolar al hombre, en algún momento le diríamos a un hombre que por no pintarse las canas no se quiere. Sí. Entonces, darnos cuenta cómo nos doraron la píldora con esta idea del amor propio, ¿no? Y de que si nosotros estamos comiendo pastel en la celebración de cumpleaños de nuestros hijos, no nos estamos queriendo lo suficiente, porque deberíamos de evitar ese pastel, deberíamos de restringir, sí. Entonces es todo un discurso como muy macabro, porque claro, lo vamos internalizando y nuevamente esto no va de culparnos a nosotras mismas, sino de entender que hay un sistema allá afuera que nos está llevando a esto, ¿sí? Y hay que entender, creo que esto también es bien importante, Laura, que aunque estemos trabajando en deconstruirnos personalmente y estemos tú y yo también tratando de llevar este mensaje a otras mujeres para que de alguna manera empecemos a hacer un trabajo de aceptación de cómo somos, de nuestros cuerpos, de nuestra apariencia, el amor propio no resuelve la opresión sistémica. Es decir,
allá afuera nos van a seguir tratando mejor si nos adaptamos a lo que la hegemonía dicta y nos van a seguir tratando peor en cuanto más nos alejemos. Entonces, esto no va nada más de un trabajo personal de vamos a aceptarnos. Tenemos que juntas denunciar este sistema. Tenemos que tirarlo. Así Sí, es. mientras siga habiendo demanda, va a seguir habiendo oferta porque es un negocio. Sí, en la medida en que colectivamente despertemos, abramos los ojos. O sea, ¿qué pasaría si mañana en la mañana todas las mujeres del mundo amanecieran sintiéndose cómodas con su cuerpo tal cual es, con su Buah. apariencia tal cual es? ¿Qué pasaría? La revolución. Sí, ¿qué pasa con todas las industrias? ¿Qué pasaría con todos estos negocios? Se cae Sí, se cae el sistema. se cae el sistema. Sí. Entonces es entender que no va nada más de un trabajo personal. Sería injusto decirles a las mujeres, acéptate, tu cuerpo es perfecto, no necesitas hacer nada más, si no salimos también a denunciar este Total, sistema. sí. No. Porque cuántas mujeres, cuántas amigas, cuánta gente, hermanas, amigas, tías, primas, todas se tiran toda la vida sin aceptarse y sabiendo que quieren aceptarse, pero sin entender por qué no lo consiguen. ¿Sabes? Y es lo Totalmente. que tú dices, porque no estás solo dentro. Es tan injusto porque al final es eso, es como si tú no te aceptas, encima el sistema te dice que es porque, uno, o no estás haciendo lo que tienes que hacer, o dos, es que es tu culpa, está en ti, ¿no? Eso. Bueno, para ir entrando en la relación con la alimentación y con la comida, que también es interesante de cara a que las malas madres te escuchen, para las que no saben qué quiere decir la cultura de las dietas y todo lo que tú hablas en este sentido, Raquel, empieza por el principio. Cuéntanos qué es la cultura de las dietas. Claro, la cultura de las dietas es un sistema de creencias, son creencias, ¿sí? Que asume un montón de cosas, ¿sí? Asume primero esta idea de que todas las personas pueden ser delgadas, que es cuestión de voluntad, que quien no es delgado es porque no se ha esforzado lo suficiente, pero también asume que todas las personas no nada más pueden ser delgadas, sino deben ser delgadas, como un mandato social o un imperativo moral. Y entonces esta cultura de dietas lo que hace es fomentar prácticas de alimentación que lleven a las personas a adelgazar. ¿Y qué son estas prácticas? Restricciones alimentarias, estados de subalimentación, para que estas personas se adecúen a lo que esta cultura de dietas considera el cuerpo perfecto, ¿sí? Entonces normalizan estas prácticas a base de restricciones y entonces esta cultura de dietas también sataniza alimentos, mientras que a otros los eleva y los endiosa, ¿sí? Nos hace creer en esta falsa dicotomía de que hay alimentos buenos, alimentos malos. Y esta cultura de dieta premia a las personas que se apegan a estos mandatos, ya sea corporales o de alimentación, ¿sí? Les otorga más valor, una especie de superioridad moral, y también castiga a las personas que se alejan de este cuerpo. Es decir, la cultura de dietas es gordofóbica, ¿sí? Asume que un cuerpo delgado siempre es mejor que un cuerpo gordo, y lo asume desde una narrativa también muy macabra, porque es desde la narrativa donde nos pueden pegar muy duro, que es de la salud. Es que esto ya no tiene que ver con estética, no, tú eres bella como sea, pero por salud tendrías que adelgazar, ¿no? Y como te decía, es algo muy complejo porque finalmente tampoco las cosas son como nos las han contado en términos de salud. No es cierto que delgadez sea sinónimo de salud ni gordura sea sinónimo de enfermedad. Hay personas delgadas con diabetes, con colesterol, con triglicéridos. Hay personas gordas que no tienen ninguna de estas enfermedades. No nada más eso, no existe una sola enfermedad que solo se presenta en personas gordas. Si la gordura fuera la causa de estas enfermedades, ninguna persona delgada las tendría. Pero más allá de eso, yo te pregunto cuánta salud hemos perdido como mujeres persiguiendo esa delgadez. ¿Cuántas mujeres tienes con trastornos de la conducta alimentaria, tomando laxantes, tomando pastillas, haciendo restricciones calóricas tremendas, obsesionadas con cada bocado que meten a su boca, inyectándose medicamentos para perder peso, haciéndose cirugías, ¿sí? Y nos dicen que es por salud? ¿De verdad creemos que es por salud? Sí. Entonces, esto es la cultura de dietas y todos vivimos en esta cultura de dietas y yo estoy segura que si hay gente que esta es la primera vez que lo escucha,
puede enojarse mucho conmigo y va a decir, esta mujer, o sea, estamos acostumbrados al hate, eso es importante que lo sepamos. Van a decir, esta mujer está loca, que está diciendo, todas las asociaciones de salud dicen que la obesidad es un problema y es tremendo de salud pública y que combatir la obesidad. Bueno, si esta es la primera vez que escuchas de este tema, te invito a tratar de ponerte otros lentes por un momento, investigar un poco más antes de tomar esta reacción normal que puede ser hiperreactiva. Escucha, lee, hay muchísima información al respecto. Hay todo un enfoque de salud que está cobrando muchísima fuerza cada vez más, que es el de salud en todas las tallas, donde hablamos de que la salud puede mejorar. Todas las personas pueden mejorar su salud si así lo quisieran, sin la necesidad de perder peso. ¿Esto qué quiere decir, Laura? Que, hablándolo en términos como muy sencillos, pues si una persona deja de fumar, empieza a dormir mejor, empieza a mover su cuerpo más, come mejor, y mejor no es menos, a veces mejor es más. Si una mujer, hablando de nuestros temas, empieza a tener más tiempo libre para ella misma, para ir a lo mejor a terapia, para tener vida social, ¿no va a mejorar su salud aunque no baje de peso? Y entonces es ahí donde nos preguntamos, ¿realmente es por salud? O sea, ¿realmente lo que queremos es una población más sana o más delgada? Porque no son sinónimos, ¿no? Sí, entonces desde ahí les invito como a explorar, a indagar. Hay evidencia científica detrás de todo esto. Yo no soy, en absoluto, me dan a veces demasiado mérito. Yo no soy la creadora de todo esto. Evidentemente, Salud en todas las tareas es un enfoque a la salud que lleva desde los años 80 en Estados Unidos un montón de investigación. Hay ciencia detrás de esto. Y básicamente, pues estamos reclamando nuestro derecho a vivir sin hacer dieta, a vivir, y sin hacer dieta, nuevamente, es la malinterpretación que suele haber es que yo estoy diciendo que de hoy en adelante ya no comamos frutas y verduras y solo comamos chocolates y bollería. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que Comer sano no es estar a dieta. no es estar a dieta, exactamente, que uno puede comer una variedad de comidas y donde puede caber la ensalada, pero también puede caber el croissant, y puede caber la fruta, y también puede caber la hamburguesa, ¿me entiendes? Y todo puede caber en un balance donde de alguna manera mi cuerpo solito es el que me puede ir guiando a tomar decisiones asertivas de alimentación, porque mi cuerpo no quiere que yo lo alimente todo el día, a todas horas, de galletas, bollería y papitas. Mi cuerpo me pide otras cosas. Y cuando yo como intuitivamente, que ese es el modelo de alimentación con el que yo trabajo, cuando yo vuelvo a escuchar a mi cuerpo, me doy el permiso incondicional de comer, me libero de las reglas alimentarias, me doy cuenta poco a poco que ese balance llega solo, y que a veces voy a querer la ensalada y a veces voy a querer la pizza, y que está bien, y que ambas caben dentro de una alimentación saludable. Pero una cultura de dieta te lleva, pues eso, a restricciones que luego te llevan a atracones, y a acercarte a la comida desde el premio, el castigo, desde esa relación tóxica que tienen muchísimas mujeres con la comida, ¿no? Y si no, pues eso, ¿no? Pues si no, al final, y aunque realmente no tengas ese objetivo de adelgazar, pero es como, hoy es un día, me voy a comer un chocolate, ¿sabes? Como si realmente fuera como que solo puede ser un día. Y todo esto, además, Raquel, a nosotros nos preocupa mucho cómo impacta en la salud mental. Claro. Totalmente, porque esta cultura de dietas se enfoca, pareciera, exclusivamente en lo que es la salud metabólica, ¿no? Es que no, cuidado y te vaya a dar diabetes, como si pudiera darle a alguien diabetes por comer. Creo que eso es un gran mito. A nadie le da diabetes por comer, de cierta manera, es muchísimo más complejo, pero todo el tiempo no, y es que el colesterol y la glucosa. ¿Y la salud mental dónde está? ¿Y la salud social? Que yo ya no puedo ir a un evento porque no hay de comer lo que viene en mi dieta, o que yo deje de ir a una vacación por miedo a no poder seguir la dieta. ¿Dónde está? ¿Y dónde está mi salud mental cuando estoy en ese ciclo de restricción atracón, o cuando estoy buscando purgar lo que comí, o castigarme, o sobreejercitarme para compensar lo que comí ayer, cuando pierdo el disfrute del ejercicio porque ahora lo hago desde un lugar de castigo o de un lugar de poder merecer la comida solamente si hago ejercicio, donde no puedo tolerar un día la culpa de no hacer ejercicio porque estoy agotada, sí, y siento que es uno de mis también deberes que no deberías, sí. Entonces, sí, son un montón de cosas que nos tienen nuevamente ocupadas, y yo digo,
bueno, todo esto claramente como mujeres nos desempodera tremendamente, porque tú dime, Laura, ¿qué mujer podría llegar a ser presidente de un país Con todas esto. contando las almendras, pesando su pechuga de pollo, Y midiendo la media taza de más arroz? todas las prácticas estéticas. O sea, Más todas las prácticas estéticas, ¿no? O sea, ¿en qué momento vas a tener energía mental para hacer las cosas que realmente importan? Entonces, estas cosas son por eso violencias que de manera muy escondida y muy silenciosa nos van alejando de las esferas de poder, nos van alejando de los lugares importantes, ¿sí? Nos total. van Es relegando. que eso lo tienes que ver, aparte, quiero decir, mira las mujeres con poder del mundo, Raquel. Incluso mujeres que vienen de la calle, que se acercaron a la política y al poder desde otro lugar, muy liberadas, entran en el sistema, entran en la rueda. De esto hay ejemplos tropecientos. Sí, Miren la cabeza, totalmente. cualquier mala madre ahora está pensando en una política o en una mujer de poder o en una empresaria de España que de repente tenía una imagen y de repente hizo ¡pum! Y entró en el sistema. Yo cuando veo las políticas de España, ir a un congreso, a un meeting, a cualquier acto, al parlamento, al congreso, a lo que sea, digo, ¿qué producción necesita esta ministra para llegar así a las 9 de la mañana al Congreso de los Diputados, Raquel? O sea, que todas Claro, sabemos lo cuando que lleva, o sea, el peinado, el maquillaje, el vestuario, el estilismo, está todo totalmente ajustado. Y ellos se lavan la cara, se ponen la chaqueta. Así se y se puede acabó. investigar, así se puede gobernar y así todo. Y yo no estoy echando la culpa a esas mujeres. Es que me parece horrible que estemos en esa cárcel. Es que totalmente, claro, no es culpa de las mujeres, es culpa nuevamente, es el sistema, un Claro, sistema que porque tú sin entras duda. ahí, claro, tú entras ahí y te dice, y en lo que en el maletín del ministerio te meten también la hoja de cómo tienes que ir todos los días, porque es que eso es así, quiero Claro. decir, al final entras en el juego y no, es que todas las ministras van con chofer, no, es que todas las ministras tienen estilista, no, es que todas las ministras tienen al maquillador que va a casa, quiero decir, al final es como unas normas del juego en las que es muy difícil levantar la voz y decir yo no, porque además Claro, es muy difícil, será la señalada. Entonces, totalmente. es increíble, ¿no? Y es increíble cómo impacta también en esto. Es que me parece muy importante que no podemos perder eso, porque mientras nos tienen entretenidas, preocupadas, perdiendo salud mental, deprimidas, con trastornos, con todo lo que está sufriendo la mujer, porque tú lo dices, tú siempre dices, una dieta de restricción es el primer paso a un trastorno alimenticio. O sea, Exacto, o sea, no todas las personas que hacen dieta terminan en un trastorno, pero sí la mayoría, la enorme mayoría de las personas que tienen un trastorno empezaron su trastorno con una dieta. Porque la dieta, claro, a ver, mira, te voy a poner un ejemplo, creo que poniendo ejemplos claros es más fácil entender. Hace poco tuve una paciente que siempre había vivido en un cuerpo gordo y por alguna, y ella vivía tranquila en su cuerpo, o sea, dentro de todo no era una mujer que fuera dietante, estaba bien. Caso extraño, porque bueno, es difícil que en esta sociedad mm, gordofóbica una mujer, pero ella estaba bien. Por una cuestión de una enfermedad perdió peso. Y cuando perdió peso y se dio cuenta de cómo el mundo la trataba mejor, cuando recibió los privilegios de la delgadez, cuando se le empezaron a abrir puertas laborales, sexoafectivas, etcétera, claro, empezó a tener pánico de volver a subir, porque descubrió un mundo que no conocía. Y ahora, claro, ya está sumergida en esto. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque, claro, una persona que empieza a hacer dieta y pierde peso la primera vez, porque bueno, esto es bien importante, Laura, esto lo digo siempre, pero no lo he dicho acá y es importante decirlo, la pérdida de peso con dietas no es sostenible en el largo plazo, punto. No lo digo yo, no es mi opinión, está documentado que el 95% de las personas que pierden peso con cualquier dieta, cualquiera es cualquiera, lo recuperan en un periodo de entre 2 y 5 años y 2/3 partes suben más de lo que habían bajado. Está tal cual, el 95% va a recuperar el peso. Si las dietas funcionaran, bastaría hacer una en la vida. O sea, la realidad es que a la fecha, hoy, 2023, no tenemos una sola intervención que haya demostrado que se puede perder peso y mantenerlo en el largo plazo. Entonces, ¿qué pasa? La persona hace su primera dieta, pierde peso, recibe todos estos aplausos, validaciones, felicitaciones, oportunidades, y luego recupera el peso porque es natural, el cuerpo va a hacer todo lo posible por regresarte al peso que te corresponde, porque lo llevaste a un infrapeso con la dieta,
Y entonces, claro, cuando regresas crees que es tu culpa y entonces vuelves a entrar en otro ciclo de dieta, quizás esta vez más estricta porque el cuerpo cada vez se resiste más a la pérdida de peso y entonces cada vez vas buscando formas más agresivas para perder este peso y entonces empiezas a meterte nuevamente en purgas o en laxantes o en dietas tremendamente restrictivas y es nada, es un laberinto sin salida, ¿sí? Wow. Y en algunas personas esto, claro, que termina en un trastorno de la conducta alimentaria. Y de hecho, yo creo que las cifras de trastorno de la conducta alimentaria son mucho más alarmantes de lo que creemos, porque los trastornos de la conducta alimentaria están normalizados. O Tal sea, cual. estas conductas están Sí, normalizadas. las tenemos alrededor, todas. Una mujer que solo come ensalada, una mujer que hace 3 horas de gimnasio porque comió un pedazo de pastel, etcétera, es aplaudida en esta sociedad. Se ve como una conducta saludable, nuevamente se ve como una práctica de autocuidado. Sí. Bueno, es que a nivel, evidentemente, depende del nivel. Yo muchas veces siento que tengo una relación con la comida tóxica, Raquel, porque en casa por mi hermana hemos vivido mucho la restricción, ¿no? Y al final cuando antes se educaba, pues a lo mejor si alguien en casa se restringía toda la familia, ¿sabes? O lo vivías, porque no tienes que vivirlo directamente en primera persona, lo puedes vivir por un familiar o por alguien cercano. Y esa relación de con la comida, de sentir que te premias, que te castigas, que no te mereces eso. O sea, yo y en el entorno de amistades y de amigas, es que lo veo todos los días, lo veo todos los días. Y aunque no sea, claro, que no sea un diagnóstico de un problema o un trastorno alimentario como tal, ¿qué relación estamos teniendo? Y aparte lo que decimos que es donde quiero entrar ahora es que, ¿qué están viendo mis hijas o qué están viendo tus hijos o tus hijas, ¿no? Porque claro, y aparte decías, ¿no? Decías, esta chica, por ejemplo, convencida con su cuerpo gordo, que estaba bien, que tal, que vive el privilegio del cuerpo delgado y empieza a vivir los privilegios de estar en un cuerpo delgado. Imagínate un niño y una niña en un cuerpo gordo, Raquel. Claro. ¿Sabes? Pongámonos en la piel de ese niño, esa niña que empieza primaria, que entra en el colegio y lo primero que le dicen es gordo, gorda, y tiene que vivir con ese estigma y esa etiqueta. Pero no nada más eso, imagínate, Laura, que ese niño o esa niña llega a su clase de primaria y le hablan sobre los peligros de la, lo digo entre comillas, obesidad y sobre cómo es un problema que hay que atacar y cómo muestran su cuerpo en la misma clase, en el libro de texto que tiene o en la presentación de la maestra como el cuerpo inadecuado, como el cuerpo que hay que combatir. O sea, no nada más es el bullying de los niños, es todo un sistema que está haciéndolo saber a ese niño o esa niña que su cuerpo es inadecuado. Ese niño o esa niña cuando va a comprar ropa, Raquel. Quiero decir, que lo consigue, o sea, ropa, claro. yo mis hijas no tienen cuerpos gordos, pero sí son niñas fuertes, con piernas fuertes y constitución fuerte. O sea, mis hijas siempre han llevado 2 tallas más de la que corresponde por su edad. Y han tenido, y me las he visto y deseado a veces para buscar ropa. No te digo ya cuando es un niño o una niña gorda, ¿no? Y mi hija mayor, llegó un momento un día en el cole que la veía que se miraba al espejo mucho, tal, no sé qué. Me dijo, y estaba como triste, y digo, ¿qué te pasa? Me dice, mamá, es que me han dicho que tengo el culo gordo y las piernas gordas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como todo, es que no es que es como la imagen, pero claro, van a comprarse ropa, no hay ropa. Ven la televisión, los dibujos, qué modelos están viendo también, Raquel. ¿Sabes? Todo eso. Sí, totalmente. Y las redes sociales, lo que hablabas al principio, que ahora lo tienen al alcance de la mano 24/7. Sí, constantemente están viendo estas imágenes de lo que se supone que es el cuerpo perfecto, lo digo entre comillas, obviamente, sobre cómo debe lucir, ¿sí? Y bueno, pues nuevamente cuando tú y yo éramos pequeñas, bueno, lo veíamos en la televisión, lo veíamos a lo mejor en una revista, en un espectacular, pero ahora lo tenemos al alcance de la mano 24 horas al día. Exacto. ¿Sí? Y nuevamente, como dices, pareciera de pronto que empieza a haber representación, ¿no? Y de pronto festejamos, pero es una aislada por ahí y nada más, ¿sí? Y no hay continuidad y muchas veces estas mismas marcas de ropa que ahora se están subiendo al tren porque esto se está volviendo popular, hacen este espectacular con diversidad corporal, pero llegas a la tienda y no hay ropa. Total. Finalmente no hay tallas. Sí. Entonces es tremendo, ¿no? Entonces también esa parte de exigir a las marcas, no nada más representación, sino ropa de todos los tamaños.
¿sí? Y quizás castigar a las marcas que no tienen ropas, tallas para todos los cuerpos, ¿no? Es decir, o sea, tenemos que como sociedad, como mujeres, demandar esto. No es fácil, es complejo, pero nuevamente necesitamos más representación, necesitamos más diversidad de tallas, de espacios públicos. Las sillas, las mujeres flacas jamás pensamos en esto. Pero una amiga gorda me decía, Raquel, yo jamás cuando voy a un lugar, a un restaurante, me fijo ni si en la comida que va a haber, que hay en el menú, ni en el precio, nada. Lo que me meto al sitio web es a ver la silla para ver si quepo. Ayer tenía yo una consultante que me estaba diciendo, Laura, que no cabe en su silla de trabajo, termina moreteada de los muslos en su trabajo. Y le dije, es que tienes el derecho, tienes que ir a exigir que te den una silla donde quepas bien. Y claro, hay tanta vergüenza corporal, ¿por qué? Porque hay esta narrativa de que si estoy gorda es por mi culpa, ¿sí? Que entonces, claro, ella cree que no tiene derecho a ir a exigir una silla cómoda. Sí. ¿Cómo educamos, Raquel, para seguir con esta parte de los niños y las niñas y el cambio que queremos generacional del que tú hablas? ¿Cómo educamos en la diversidad corporal a nuestros niños, nuestras niñas? Bueno, pues mira, creo que lo más importante y lo más difícil es hacer nuestro propio trabajo primero de deconstrucción, de detectar nuestros sesgos, de nombrarlos, de asumirlos y de comprometernos a hacer un trabajo para desde ahí permear, ¿no? ¿Cómo educamos? Pues creo que celebrando la diversidad corporal. Hay un montón de herramientas, hay libros para niños pequeños, ya cada vez hay más literatura infantil que habla de la diversidad corporal, señalando también la cultura de dietas como algo violento, señalando la poca representación como algo violento. Es decir, si yo paso frente a un espectacular donde me siguen mostrando solamente la mujer blanca, joven, delgada, hegemónica, es decir, nombrarlo y decir esto no está bien. Y cuando yo vea un cartel que representa diversidad, decirles, mira, esto está bien, así es la diversidad. ¿Qué otra cosa? Por supuesto, dejar de quejarnos de nuestros propios cuerpos. Es que eso es básico. Si mi hija me ve a mí lamentándome, quejándome de mi cuerpo, va a aprender a quejarse del suyo, pero aparte, y esta parte yo sé con toda la compasión del mundo y es muy fuerte, pero también si mi hija me ve haciendo prácticas para cambiar mi cuerpo, si mi hija me ve haciendo dietas, si mi hija me ve sometiéndome a cirugías estéticas, y nuevamente esto no va como un juicio si tú que me escuchas te las has hecho o te las haces, simplemente que entiendas el impacto que esto tiene en tu hija. O sea, sí tiene un impacto. Si ella te ve constantemente modificando tu cuerpo, pues va a aprender eso, va a aprender que el cuerpo tiene que modificarse, que hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos para cambiarlo, adecuarse al sistema hegemónico. Y nuevamente, desde este lugar, quizás hay prácticas que voy a elegir seguir haciendo, porque a lo mejor, Laura, tú vas a elegir seguir haciéndote las uñas, aunque con esto enseñes a tus hijas que las uñas se tienen que ver de cierta manera. Quizás igual rompan con el mandato, aunque tú lo hagas de la misma forma que te digo que mi mamá se las hace y yo no. Pero obviamente es más fácil que tus hijas ya no lo hagan si tú dejas de hacerlo. Nuevamente, no desde un lugar de culpa porque te las haces, sino desde un lugar de entender que esto, pues, vamos, es un reflejo. Children see, children do. O sea, lo que ven. Total, sí, mira, hace. Alex Rovira, que es un maestro que estuvo aquí, dice, no le digas lo que tienen que hacer, hazlo. Que te vean hacerlo. Es que de nada sirve decir, esto se hace así, esto es tal. Ellos van a ver cómo tú lo haces, ¿no? Entonces, es lo que tú dices. Y si apuntamos todos estos consejos que son muy importantes para las madres. Y desde el lugar que dice Raquel, porque yo creo que ellas me conocen y te están escuchando y creo que se entiende desde qué lugar lo estamos haciendo. Desde la reflexión, desde la autocrítica, del querer mejorar y al final de todo lo que queremos es que seamos felices y que estemos a gusto. ¿Sabes? Es que no se busca otra cosa que poder liberarnos y dedicar realmente el tiempo a lo que queremos, ¿no? Y realmente romper los obstáculos, porque de nada sirve, lo hemos hablado, de nada sirve luchar por la conciliación, romper los obstáculos de la desigualdad si seguimos ancladas y atrapadas en un sistema que nos deja sin tiempo, ¿no? Si hay un momento en el que se opina del cuerpo de una mujer, es el embarazo y la maternidad.
Ay, Raquel. Dios mío, ay, Dios mío. Ay, Bendito Dios mío. embarazo y bendito posparto en el que todo el mundo te dice si tienes la barriga grande, si la tienes pequeña, si la tienes alta, baja, si te has puesto guapa porque es un niño, si el pelo lo tienes tal, o sea, todo, o sea, todo. Es decir, el cuerpo realmente como lugar que puede tocarse, que puede Como opinarse. territorio público Exacto. de opinión. Muy bien. Ujú, No hay ujú, definición mejor. ujú, Y luego el ujú, posparto, claro. Luego ujú. revisa ese cuerpo posparto si realmente se está recuperando porque se supone que tienes que recuperarte, porque se supone que en tales meses o semanas tienes que volver a ser como eras antes, cuando siempre decimos, la maternidad es una transformación física y emocional y no vas a volver a ser la misma nunca, ¿no? Y quiero Totalmente. decir, y físicamente también, es que hay que ser consciente del viaje físico por el que pasamos. Entonces, aquí me gustaría saber tu opinión sobre todo este tema y esta violencia que recibimos Ujú. las mujeres y también cómo afecta la atención sanitaria, ¿no? Porque seguimos en esos estándares, seguimos realmente midiendo el peso en el embarazo y, o sea, yo siendo un cuerpo delgado he sufrido gordofobia embarazada, Raquel, es muy fuerte. Yo cogí 20 kilos con mi tercera hija o más, no lo sé, retenía muchísimo líquido. Luego cuando me puse de parto la matrona decía, Dios mío, aquí no hay niña, aquí hay líquido, mucho líquido. Ujú. Y realmente quiero decir, ya al final lo pasé mal porque estaba muy hinchada, pero yo comía sano, comía bien, como siempre. También me daba mucho al brownie porque me entró un antojo de brownie y comía mucho chocolate. Pero hacía deporte, andaba mucho, ¿sabes? Me cuidaba. Pero a mí se me ponían dudas, ¿sabes? A mí los sanitarios que tuve al otro lado, la sanidad pública española, cada vez que había un ginecólogo o ginecóloga distinta que no conocía mi historial, con lo cual cada vez que me sentaba tenía que contar todo lo que hacía. A mí me llegó a decir, pues ¿cómo te estás poniendo para hacer deporte? ¿Sabes? Ujú. Poniendo en duda que yo me cuidara como si yo tuviera que mentir. Yo llegó un momento que yo dije que no me quería pesar, me obligaban a pesarme. En fin, muchos momentos muy desagradables en los que me sentí muy mal, ¿no? Que cuesta decirlo porque aparte parece como que no podemos decir que es una injusticia social y que es una violencia. Ujú. Entonces, ¿qué dirías? ¿Qué es importante para ti en esto para empezar a evolucionar un Sí, ay, poquito? todo un tema que da para muchísimo. Primero decir que me parece que siempre en los momentos de la vida donde la mujer es, digamos, el centro de atención, es cuando más pequeña se le exige que esté. Y cuando más se le pide que su cuerpo se discipline. Pensemos no solo en embarazo, boda, 15 años, graduación, sí, cuando eres la novia, cuando son tus 15 años, tu graduación, tu embarazo, tu lactancia. O sea, ahí es cuando más se nos exige que seamos lo más pequeñas posibles. Ahora, el embarazo, evidentemente, es la única etapa de la vida donde el cuerpo femenino se revela a los mandatos de delgadez. ¿Sí? Y es el lugar donde de alguna forma se nos permite hasta cierto grado, solamente hasta cierto grado, engordar, pero bajo ciertos límites. Bajo la creencia también absurda de que nosotras podemos controlar cuántos kilos subir, como si fuera una elección, Exacto. como si yo lo eligiera, o sea, es tan absurdo. Y estas tablas de cuánto debe subir una Bueno, mujer, ¿cómo? Son tablas hechas por hombres, ¿sí? Basadas en el índice de masa corporal, que es un índice obsoleto, ¿sí? Y que de alguna manera asumen que las mujeres son una especie de robots homogéneos, que todas se van a comportar igual en cada embarazo, ¿no? Entonces, primero es darnos cuenta, ¿no? Es como se nos permite revelarnos un poco, engordar, pero dentro de ciertos límites. Y eso sí, terminando el embarazo, a la semana tienes que regresar a donde estabas antes, ¿no? O sea, esta vigilancia corporal tremenda. Eh, y por supuesto que esto, claro, repercute como tal como lo dices, en una atención sanitaria gordofóbica que deteriora o pone en riesgo la salud materno-infantil, evidentemente. Porque aquí se mezcla la violencia obstétrica con la gordofobia. Si de por sí las mujeres somos víctimas de violencia obstétrica muchas veces, sin darnos, también es otra venda que se nos tiene que caer de los ojos, cuando la violencia obstétrica se mezcla con la gordofobia, se potencializa, ¿no? Y sí es tremendo porque nuevamente bajo la lectura de que
pareciera ser que lo central o lo más importante de todo el embarazo es cuánto subió la mujer. En la consulta médica ginecológica es lo que, digamos, se vuelve el centro de la consulta, ¿no? Y es tremendo. Y como tú lo dices, hay esto que llamamos gaslighting, es no le creemos a la mujer, no le creemos, creemos que está, claro, Luz de gas tirada. en español. Sí, luz de gas en español, sí, que está todo el día tirada en su sillón comiendo galletas y brownies, sí, que ella eligió subir estos kilos, sí, y es es una mirada tremendamente violenta, ¿no? Y nuevamente, como dices, aparte esta idea de que nuestro cuerpo tiene que regresar a ser el que era antes. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que regresar a ser el que era antes? Si somos seres dinámicos que vamos cambiando, como dices, no somos las mismas personas después de maternar, no somos las mismas personas después de un embarazo. ¿Por qué el cuerpo tendría que ser el mismo? ¿Quién dice? Sí. Total. Pero como tú dices, hay que empoderarse, porque tenemos que tener los conocimientos y las herramientas suficientes para cuando nos acercamos a una situación así, tener la fuerza de callar, de hablar, de decir por aquí no. Pero cuesta muchísimo. Cuesta mucho trabajo. Y yo lo noto, o sea, yo tuve a mi primera hija con 30 años, a la tercera la tuve con 38, casi 10 años, no cambió casi nada, Raquel, en España. No, los protocolos. sigue siendo. ¿Sabes? Entonces es como, y también volvemos a otra cosa que a mí me afecta mucho y me preocupa, ¿no? Que es al final el privilegio, ¿no? Quiero decir, si tú vas a la sanidad pública, vas a aceptar estos protocolos que siguen obsoletos y que no se invierte en recursos. Sí. Seguramente esos mismos profesionales a lo mejor están en consultas privadas donde son distintos los procesos. Totalmente. ¿Sabes? Y hay una atención más cuidada, donde se pone más el centro en la mujer, en cuidarla, en cómo está ella, ¿sabes? Y entonces es como, no es justo. No es justo. Que las mujeres con menos recursos, y tú esto lo hablabas en una de las entrevistas que escuché, las mujeres con menos recursos son al final las que sufren más estas violencias. Totalmente, porque finalmente, claro que tenemos afortunadamente cada vez más médicas, son mujeres aparte todas, que se están deconstruyendo, que están migrando, un enfoque no centrado en peso, etcétera, pero claro, están aquí en México, por ejemplo, las que conozco, están en consulta privada, no están en la sanidad pública, sí, y nuevamente, entonces también se vuelve un tema de privilegio tener un trato médico digno. Claro, ¿por qué? Porque al final la sanidad pública no está invirtiendo recursos. O sea, un ginecólogo, una ginecóloga en la sanidad pública, Raquel, tiene que ver en una mañana a 20 madres. Sí. No tiene tiempo material para poder hacer un seguimiento, para poder trabajar, para poder cuidarla, ¿no? Entonces ahí está la parte también de no interesa invertir en esto y entonces seguimos con esas desigualdades, ¿no? Pero cuenta, porque lo has mencionado, pero me parecía interesante que te escuché el otro día hablar de este índice de masa corporal. Porque cuando una mala madre va a la farmacia, se sube en un peso, ¿no? Porque de repente, pues bueno, vienes de verano y dices, a ver qué ha pasado, ¿no? Te subes un peso, te da la estatura, la altura y te dice el IMC. Desmonta este IMC, por favor, porque es muy fuerte. Ay, Dios santo, bueno, te cuento un poco la historia del IMC. El índice de masa corporal fue creado hace 200 años por un matemático estadístico belga que se llamaba Adolf Quetelet, que nada sabía de salud, ni habló de salud, y de hecho tenía intenciones eugenistas y racistas, porque él lo que estaba es en búsqueda de las dimensiones de lo que él llamaba el hombre ideal. Vamos a ver cuánto mide el hombre ideal. Entonces, él, para su medición, utiliza exclusivamente hombres blancos europeos. Ni una sola mujer, ni una sola persona de otra identidad étnica, solamente hombres blancos europeos. Y con eso desarrolla este índice que nuevamente él lo dice, esto es para un análisis poblacional, no individual. Es para evaluar poblaciones. Y él encuentra, digamos, por supuesto que hay una variedad de pesos y estaturas, ¿sí? Y entonces encuentra, digamos, una especie de campana de Gauss, donde hay pues lo que se acerca más a la media y los picos de la campana de Gauss a nivel estadístico, ¿no? Pero hasta ahí quedó, él no habló de salud, él no habló de nada, él crea este índice que es tan sencillo como dividir peso entre tu estatura al cuadrado, ¿ok? Eso es todo.
no toma en cuenta ni composición corporal, ni nuevamente género, ni edad, nada. Y ya, lo creo y ahí se quedó en el archivo histórico. En los años, no estoy muy segura, creo que 70s u 80s del siglo pasado, en Estados Unidos las compañías de seguros se empiezan a dar cuenta que tienen tablas que cambian mucho entre una y otra sobre lo que ellos consideran el peso ideal, lo digo entre comillas, porque empiezan a hacer tablas de pesos para ver cómo cobrarle más a las personas, ¿no? Nuevamente desde esta gordofobia. Y entonces habían de pronto incluso hasta 10 kilos de diferencia entre las tablas de una aseguradora y otra, y entonces no se ponían de acuerdo. Y entonces llega este otro personaje que es Ansel Keys, que es un médico, y dice, tenemos que unificarlo. Y entonces vamos a buscar alguna herramienta para unificar todo esto. Y él se pone a investigar y encuentra 3 probables herramientas. Y de las 3 dice, el índice de masa corporal es la menos peor. Todas son malas, pero el índice de masa corporal es la menos peor. ¿Por qué? Porque es muy sencilla de usar, porque lo único que necesitas es una calculadora. Las otras eran más complejas. Una era sumergir a la persona en una tina para ver cuánta agua desplazaba, obviamente, pues eso es completamente fuera de, ¿sí? Pero bueno, entonces toma el índice de masa corporal y dice, vamos a unificarnos con esto, y entonces, con este índice de masa corporal, se hacen puntos de corte arbitrarios, o sea, no es bajo ningún estudio, dicen, pues de aquí a aquí, del 20 al 25, vamos a llamarlo, bueno, no, al principio ni siquiera el 25, era el 28 punto y cacho, 28.2 creo, vamos a llamarlo el peso normal. 28 a más arriba, vamos a llamarlo sobrepeso, después lo vamos a llamar obesidad arbitrariamente. Tan arbitrario que en 1998, estoy casi segura que esa es la fecha, si me equivoco disculpen, pero por ahí, 98, 94, no me acuerdo bien, deciden que el peso, lo que llaman normal, lo van a cambiar, lo van a bajar. En lugar de que llegue hasta 28, lo van a bajar a 25. De la noche a la mañana deciden bajar el índice de masa corporal de forma que millones de personas amanecen en categoría sobrepeso sin haber subido 1 gramo. ¿Y qué pasa? Que claro, en ese momento, todos estos millones de personas empiezan a ser también clientes potenciales de la industria de las dietas, de los fármacos para perder peso, de todo esto, ¿no? Wow. Entonces, es ya la Perverso. misma... Perverso. Incluso la misma Sociedad Médica Americana, la misma que catalogó en 2013 a la obesidad como una enfermedad, hace unos meses dijo que ya se dieron cuenta que el índice de masa corporal es obsoleto. Ahora resulta que ya se dieron cuenta, ¿sí? Después de tantos años de hacer daño, pero ahora quieren buscar otra manera para patologizar y clasificar a los cuerpos, lo cual me parece absurdo. Wow. ¿Por qué no finalmente se dan cuenta que la diversidad corporal existe Exacto. y que la gente puede mejorar su salud en cualquier tamaño de cuerpo? Dejen de ¿sí? etiquetar. Dejamos de medirnos. ¿Por qué dejemos de catalogar a los cuerpos, de etiquetarlos, de medirlos? Es porque la antropometría tiene connotaciones racistas, está en búsqueda de las proporciones perfectas. Es absurdo. Esto lo cuenta muy bonito en el ensayo Esther Pineda, que va hablando desde la antigüedad, cómo vamos pasando por ese ideal o ese modelo buscado, ¿no? Es muy interesante, tenéis que leerlo. Sí. Raquel, vamos llegando al final y para mí me gustaría, bueno, 2 preguntas. Me gustaría, por un lado, que imaginemos, ¿no?, que las malas madres que nos están escuchando y que te han escuchado y han disfrutado tanto con este podcast estén reflexionando y piensen, ¿por dónde empiezo? ¿No? ¿Por dónde empiezo esta deconstrucción? Han identificado, escuchándote, muchas cosas, ¿no? Y sienten esa incomodidad que creo que hay que sentir, incluso esa rebeldía o que hay que sentir para despertar y para empezar ese trabajo de autoconocimiento y de deconstrucción en este tema de la violencia estética y de la gordofobia, cultura de dietas y todo lo que nos has contado. ¿Qué le dirías? Es decir, ¿por dónde empezamos? Bueno, pero creo que el primer paso es eso que decías, tolerar la incomodidad de cobrar conciencia, de abrir los ojos. Es incómodo, no es fácil. Lo primero es cobrar conciencia, abrazarnos, ¿sí? Sin juicios, ¿sí? Entendiendo de dónde proviene todo esto, haciendo un trabajo reflexivo y de deconstrucción con paciencia porque lleva tiempo. Creo que documentarnos en el tema es importantísimo, ya lo dijiste, leer a Esther Pineda, que ella es la creadora del término violencia estética,
Sí, ella es una socióloga venezolana maravillosa, tiene varios libros, pero justamente este que se llama Bellas para Morir es el que, digamos, aborda de manera más precisa la violencia estética. Eh, yo diría, pues empezar, es como el feminismo, ponernos los lentes, ¿sí? Así como nos pusimos los lentes violetas, es ponernos otros lentes y empezar poco a poco, uno empieza a mirar se te paran las antenas y empiezas a mirar con ojos críticos muchas cosas que antes no te dabas cuenta. Entonces, tengámonos paciencia. Si me dices así, si me preguntas como estrategias prácticas, yo diría, bueno, deja de seguir en redes sociales a cualquier cuenta que te genere inseguridad corporal, que haga sentir incómoda con tu cuerpo. Cualquier red social que te haga creer que tu cuerpo es inadecuado, que tienes que someterte a algún tipo de práctica, tratamiento, etcétera. Sí. Empieza a seguir cuentas de diversidad corporal que hablen de estos temas, que favorezcan, digamos, prácticas de autocuidado que no tengan que ver con lucir bellas. Sí. Recomiendo mucho un documental que espero que lo puedan encontrar en España. Aquí en México está en iTunes, que se llama Embrace, como abrazo. Sí, es un documental muy bueno. Y leer y escuchar sobre el tema. Hay un montón de podcasts. Yo en mi podcast tengo un episodio con Esther Pineda muy bueno en el tema, que vale la pena escuchar. Mi podcast está en Podimo. Y bueno, ser muy autocompasivas en este sentido, sabiendo que no somos las únicas que estamos pasando por esto y que puede ser muy doloroso abrir los ojos y hacerlo en comunidad y hablarlo y nombrarlo, ¿sí? Y hablarlo con nuestras hijas. Hablarlo. E hijos también, sí. Qué bonito, Raquel. El mito de la belleza, otro libro imprescindible, El ¿no? mito de la belleza, sí, de Naomi Wolf, por favor, importantísimo. Que no pasa de moda, que lo vuelven a reeditar y dices, pues es que es actualidad constante. Totalmente. El podcast de Raquel ya os lo recomiendo sí o sí, siempre os lo he dicho, es una pasada, te despierta. Y luego que seamos conscientes desde lo cotidiano, Raquel. Quiero decir que digamos, oye, ¿yo de qué me puedo liberar? ¿Sabes? ¿De qué me puedo liberar yo que me haga sentir incómoda, ¿no? Yo hace poco compartía una foto en Instagram diciendo que, pues bueno, con la pandemia muchas mujeres nos hemos liberado del sujetador, pero sobre todo aquellas mujeres que tenemos poco pecho, desde aquí. Reivindicación a las mujeres con poco pecho que llevamos sujetador porque teníamos que aparentar más, porque la sociedad te había marcado eso. Y me acordaba mucho de ti cuando pusiste lo de la almohada para dormir, de las arrugas. Yo eso no lo necesito porque no tengo arrugas ahí nunca, ni voy a tener. Pero realmente en las mujeres que hemos usado sujetadores que han llegado a ser armazones, incomodísimos, con relleno, carísimos en la juventud, Raquel, ¿sabes? Compraba de una marca conocida unos sujetadores que me recomendaban incluso en grandes almacenes aquí en España, ¿no? Y la de años que me he sentido insegura por eso, incómoda, ¿sabes? Aparte porque lo contaba la anécdota que recuerdo un día en Madrid, una época de mucho estrés y tal, que me dio como un ataque de ansiedad por la calle y tuve que quitarme el sujetador porque se me metió la presión aquí y era como la presión física más la presión estética de eso, ¿sabes? Y era como... Y bueno, y la gente puede pensar que a lo mejor dice, bueno, se va a creer, ¿no? Desde fuera, ¿no? Los haters. Se va a creer esta hora que esta es una mujer liberada ahora por quitarse el sujetador a veces, de vez en cuando no le da vergüenza, porque claro, ojo, cuidado que a veces me da vergüenza, ¿no? Y depende de la ropa que llevas. Y no, pero yo sí que creo en estos gestos cotidianos, Raquel. Quiero decir, hay mujeres que de repente me dicen, me encantaría liberarme y ser capaz de no tintarme las canas. Bueno, pues a lo mejor llega, a lo mejor no, date la oportunidad. Pero espera a estar preparada, ¿no? Hay que estar preparada. Parecen cambios pequeños, sutiles y tontos, pero para mí me parecen grandes revoluciones personales. Y creo que esas pequeñas, imagínate esas pequeñas revoluciones en todas las mujeres. Totalmente. Ahorita que hablabas de incomodidad física, yo, por ejemplo, la práctica del tacón me parece tan barbárica. Claro, ahí hemos ganado mucho también. Con la pandemia hemos ganado tanto. Sí. Bueno, yo hacía un stories ahora y le digo, Pedro, voy descalza. Y digo, la gente va a ver que estoy descalza. Y zapatillas. Ahora podemos ir guapísimos en zapatillas, súper molonas. Totalmente. Pero bueno, aún así sigue estando, ¿eh? Aún así sigue estando. Yo a veces sufro la presión del tacón.
Estoy liberándome de ello, pues imagínate, ¿no? La típica reunión así institucional, ¿no? Como tú decías, la Sí, boda, la claro. típica boda, La boda. la típica reunión institucional donde sabes que va a haber mujeres que van a ir muy producidas y tú tampoco quieres parecer que eres... Claro, porque vas a Y es lo que parecer. te digo, que Claro, que yo a la boda sí uso todavía el tacón, claro. porque ahí no me atrevo, Claro, ¿no? a mí me Ahí es invitan a como, una gala, a un evento, a un tal, a unos no, premios y de repente te da cosa no ir con ese tacón porque piensas que si no, incluso, ojo, a veces piensas incluso que van a pensar que no es importante para ti. claro, Es ve qué fuerte. Y fuerte, eso lo qué contaste tú. fuerte. En tu podcast lo contaste, como todo el tiempo que tenías que estar antes de ir a un evento. No sé si Sí, la invitada o planeando. tú. Claro, todo el tiempo que estás dedicando a ir a un evento. Porque si no, al final va a parecer también que no te importa, que no es suficientemente importante para ti. Claro, si tú llegas ahora a la boda de tu hermana sin producir, Raquel. En zapatillas, con el pelo lavado, claro, es como, ¿qué le pasa a esta mujer? Cuando mi hermano sí va a llegar recién bañado y nada más se puso, como dices, la chaqueta encima y se acabó. Entonces quedémonos Y con eso que dice Raquel, con abrazar, abrazarnos nuestras abrazarnos. inseguridades, nuestras incoherencias, el poder evolucionar, decir una cosa, sentir otra. No pasa nada, malas madres. Lo importante es que Raquel nos haya puesto esta semilla maravillosa de conocernos mejor, de querernos un poquito más y de ser más críticas y más activistas con un temazo como el que has abierto hoy. Raquel, me ha encantado. Ay, gracias, Lau. Y nada más cerrando, jamás desde la culpa. No Eso. es un juicio, no desde la culpa, desde entender que hemos sido víctimas todas colectivamente de este sistema. Así es que, no, gracias a ti. A mí también me encanta platicar contigo, rebotarlo, escuchar tu experiencia de vida también con esto y llegar a tu plataforma que, como te dije al principio, te admiro muchísimo, admiro mucho el trabajo que haces, sé que estás haciendo un trabajo de construcción impresionante en España con las madres Qué y ilusión. pues nada, seamos Eh, malas madres, seamos malas mujeres, seamos, sí. No, Ujú. no, para mí ha sido un placer aprender de ti, estoy en el camino, mirándome en ti y aprendiendo de cada cosa que haces y que dices y buscando pues cómo sentirme mejor al final, que de eso se trata. Ha sido un placer, gracias Raquel, gracias Malas Madres Gracias por a ti. estar al otro lado, compartir mucho este podcast que llega a muchas mujeres, darle muchas estrellitas, seguid el podcast de Raquel y nos vemos en el próximo capítulo del Club de Malas Madres de este podcast. Un besazo enorme, Raquel. Gracias.